Que el Señor bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por estar con nosotros. Dambres y yo le agradecemos de corazón por usted tomar su tiempo y estar con nosotros. Gracias por su amabilidad, suya y de su familia, en oír la palabra de Dios juntamente con nosotros en este día. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 y 20. Este mensaje tendrá dos partes. Esta es la primera parte. Se llama Los padecimientos de Job. Lo que él pasó, su dolor, su sufrimiento. Abra su corazón y abra su mente para oír la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 y 20. Si estuviesen en medio de ella esos tres varones, o sea, en medio de la tierra, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 20. Y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Es el testimonio del Señor, que el libro de Job es un libro inspirado por el Espíritu Santo y que Job fue una persona real, auténtica, no mística, no imaginaria, no es una poesía el libro de Job, sino fue una persona real. El dolor y el sufrimiento que Job pasó fue real. Hay aquellos que lo niegan, pero creemos en la veracidad y la inspiración y el testimonio de las Escrituras que Job fue una persona real. Yo escribí un libro llamado El sufrimiento y la restauración de Job, donde yo expongo, donde yo hablo y doy las pautas sobre el padecimiento que tanto ha hecho daño a la humanidad, que ha plagado a los hombres de infortunio, lo que es el dolor y el sufrimiento. Nosotros creemos que Job fue un personaje de la vida real y que existió de verdad porque Dios lo menciona dos veces cuando afirma y deja claro en los versículos que vimos que Noé, Daniel y Job se estuvieran delante de mí. Y dijo Dios dos veces, dio el testimonio. Jesús hacía lo mismo cuando quería dar énfasis sobre alguna cosa. De cierto os digo, decía Jesús, o de verdad, en verdad te digo. Cuando repetía dos veces el Señor Jesús, y cuando Dios repetía dos veces, estaba dejando claro y dando por sentado un determinado asunto o una palabra. Y tenemos que prestar atención. Cuando Dios dice dos veces la misma cosa, no hay sombra de dudas, es lo que Él está diciendo. No necesita decir dos veces, pero cuando Él hace el énfasis en decir dos veces, deja por sentado un asunto, una palabra que así lo es. También el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11, dice: He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin que el Señor le dio, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios da el testimonio que Job fue una persona real, que vivió. Entonces el testimonio del propio Dios de Santiago, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, testifican que Job fue una persona real, no ficticia, ni imaginaria, ni real, ni ilusoria, ni mística. No fue personaje solo de un poema, como dicen muchos escépticos y muchos críticos, sino fue una persona real. Ese profundo libro bíblico contiene opiniones distintas de todos los demás libros de la historia, escritos sobre el controvertido tema de las causas del dolor, del padecimiento y del sufrimiento humano, tanto desde el punto de vista filosófico, teológico como espiritual. La Biblia no ofrece todas las respuestas sobre ese tema, a las preguntas únicas que tenemos en cuanto a este asunto tan debatido. Aún así, satisface nuestra curiosidad que el libro de Job nos da muchas respuestas porque Dios permite esas calamidades. Tal vez usted esté enfrentando padecimientos ahora mismo, calamidades, dolor, sufrimientos, enfermedades, pérdida,
de un familiar o pérdidas financieras, el Señor está contigo. Y tal vez como Job se pregunte por qué usted está pasando eso. Sin duda la historia del libro de Job es dramática y poética, pero verídica, o sea, es verdadera, es auténtica, es real. En su transcurso se transforma en algo heroico cuando Job soporta pruebas, aflicciones y sufrimientos. A la vez, Dios le da un final glorioso, sin saber el motivo después de todo lo que le sucedió. Dios lo seleccionó para demostrarle al diablo que este sí le podía servir, no porque recibiera algo de parte de Dios, sino que amaba al Señor de todo su corazón. Al final, después de su gran infortunio, Dios restaura a Job en doble bendición, y este tiene un final grandioso y merecido. Todos afrontamos, o todos afrontaremos, tribulaciones, pruebas. Hemos afrontado, estamos afrontando, o afrontaremos. O estamos pasando, hemos pasado y hemos de pasar. Todo relacionado con padecimiento, dolor, pruebas, tribulaciones, tristezas. Claro, no como Job ni el nivel de perderlo todo, pero de igual manera, pruebas que nos sacuden y nos sacudirán grandes tormentas, tanto en nuestra vida personal y familiar como ministerial. Lo interesante es que Dios le permitió al diablo tocar a Job para probar su fe. Tal vez lo mismo que le está sucediendo a usted. Para ver su integridad, devoción y rectitud. Dios le priva de sus bienes, familia, salud y una serie de calamidades que nadie ha pasado ni jamás nadie pasará. En cuestión de horas, Job lo perdió todo: posesiones, hijos, salud. Perseveró en su fe. Tanto fue así que estuvo a punto de perder su vida. Sus 3 amigos, al enterarse de lo sucedido, le vinieron a consolar y se quedan conmovidos. Los 3 amigos, enternecidos y sobresaltados por la condición lamentable en que se encontraba Job. Al principio no lo conocieron por lo deplorable que era su condición y por ver tanta calamidad. Tal vez su situación es similar, no tanto con la de Job, pero usted está enfrentando pruebas, tribulaciones, dolor, enfermedades. Y usted se pregunta como Job, ¿por qué esto le está sucediendo? Así que los amigos de Job lloran, rasgan sus mantos, ponen polvo en su cabeza y se sientan 7 días y 7 noches a su lado. Durante ese tiempo nadie habló con Job, pues veían que su dolor y sufrimiento era enorme en gran medida y se quedaron sin palabras. Tal vez su dolor es enorme también, sin medida. Pero el Señor está con usted, lo mismo que estuvo con Job. Por todo el libro encontramos lecciones extraordinarias a través de los discursos de Job en su intento de saber en vano la causa de su padecimiento y la tentativa de sus 3 amigos por encontrar la solución al problema que al fin y al cabo no consiguieron descubrir cuál era el problema de Job, o los 3 amigos que buscaban un pecado en la vida de Job que le estaba en falta, pero eso no fue verdad. Muchas personas piensan que están enfrentando pruebas y tribulaciones, muchos cristianos y muchas personas acusadoras, sin misericordia, apunta el dedo diciendo que el hermano o la hermana está en pecado, cuando eso está muy lejos de la verdad. La Biblia dice que los santos del Señor pasan por pruebas, luchas, tribulaciones, dolor. Está escrito en la palabra de Dios, no necesariamente porque están en pecado, aunque Dios disciplina a sus hijos cuando no quieren arrepentir, volver. Pero la mayoría de las veces Dios está probando su fe para llevarle a un otro nivel espiritual. Algunas veces los 3 amigos de Job y sus palabras fueron profundas y verdaderas y exactas. Todo se basaba en la sabiduría humana, en un intento de encontrar algún pecado en la vida de Job, lo cual fue inútil. Intentaron ayudarle, pero no fue posible. Job es un libro profundo que relata los acontecimientos de ese personaje del tiempo de los patriarcas. Sentado en el piso, quiero que usted imagine eso, en completa ruina y dolor, tanto en lo emocional como en la pérdida de sus hijos, en lo financiero, porque perdió todas sus propiedades, la desaparición de su patrimonio, de la manera física, un gran dolor que soportaba en su cuerpo. Job permaneció, perseveró determinadamente en la fe, creyendo que Dios no lo iba a abandonar. Sin embargo, lo que más afligía a Job, y Dios conocía, era por qué Dios había permitido que atravesara tal cosa.
pues que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dice, cuando dice perfecto, dice maduro, fiel, íntegro. Tal vez usted y nosotros de alguna forma también hemos preguntado a Dios por qué hemos pasado por tantas pruebas, luchas y tribulaciones. Y Dios guarda silencio. Pero cuando Dios guarda silencio, porque está trabajando para nosotros. Basta leer Job capítulo 1, versículo 1, que era un hombre íntegro, fiel, temeroso de Dios, o sea, maduro espiritualmente. De modo que se siente Job traicionado por Dios, porque hasta ahora creía en un Dios bueno y justo, pero que en un momento se desmoronó toda su vida sin saber la razón de lo que él estaba pasando. Tal vez le está sucediendo lo mismo a usted. Ha sucedido, está sucediendo y tal vez va a suceder. Como cualquier persona hoy en día se hacía preguntas similares a estas. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer este mal? ¿Qué trata Dios de decirme eso? ¿Por qué estoy padeciendo ese sufrimiento y dolor? Tal vez usted lo mismo se pregunta el por qué usted está pasando por tantas pruebas, sea en su familia, su matrimonio, sus hijos, financieras, su trabajo, sus familiares, su llamado, su ministerio, su iglesia, su empleo, cualquier una otra prueba y lucha que usted esté enfrentando. Sepa que en todas ellas el Señor está con usted. Job es el libro más antiguo de la Biblia, pero su tema es tan actual que sirve para cualquier persona moderna hoy en día y que está en la búsqueda de saber el porqué de su sufrimiento, sea cual sea. Así que abra su corazón y deja a Dios hablarle sin importar la situación que usted está enfrentando. Deja que ese mensaje cambie su vida. Deja que ese mensaje llegue al íntimo de su corazón, a su alma, a su espíritu, y transforme su vida sabiendo que Dios está en medio de su dolor, su sufrimiento, su padecimiento, que Dios nunca le va a dejar. La palabra de Dios dice bien claro, no te dejaré, no te desampararé. Entonces, usted tiene que creer en la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, andar en la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. No solamente ser oyente, porque la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, sea una vez o dos veces, está dicho, está sentado un determinado asunto o una palabra que Él haya dicho en relación a este tema del sufrimiento. El gran predicador inglés Charles Spurgeon dijo esas palabras sobre el dolor, la aflicción, el padecimiento, el dolor en medio de las pruebas y las tribulaciones. Dijo él, los hombres nunca serán grandes en la divinidad, o sea, en su intento de conocer a Dios, hasta que sean grandes en el sufrimiento. Sufrimiento es parte de la vida. Hasta Jesús sufrió su dolor, su padecimiento. Hasta Jesús pagó un precio y Dios no libró a su Hijo. Permitió que fuera a la cruz por usted y por mí. El dolor, el sufrimiento, el padecimiento nos madura, nos hace nuestro carácter más profundo, crecemos en la fe, crecemos en una dimensión espiritual mucho más elevada de lo que estamos antes. Después de la lucha, la prueba, la tribulación, la enfermedad y el dolor, somos completamente diferentes. Podemos ministrar a los demás que están pasando las mismas pruebas con una actitud y palabras completamente diferentes que no hubiéramos hecho si no hubiéramos pasado. Entonces, Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento para nosotros crecer. No nos deja, como no dejó a Job, pero lo permite. Dios no es el autor del mal, es el diablo el autor del mal. Dios es bueno. Su palabra dice que Él es bueno, el diablo es malo, pero Dios permite, porque el diablo pidió permisión a Dios. Dios permite que el diablo nos pueda tocar en diferentes maneras en nuestra vida, no tocar nuestra alma, no nuestro espíritu, porque la Biblia dice, el maligno no le toca. Sin embargo, Dios permite las pruebas para nosotros poder crecer. Entonces, por eso hablamos sobre este tema del dolor, del sufrimiento y padecimiento, porque muchas personas, incluyendo cristianas, están atravesando en esos momentos, a fin de mostrarles que después del dolor y del padecimiento y sufrimiento, vendrá la restauración, tal como lo sucedió a Job. Basta a nosotros perseverar. Muchos libros seculares tratan del tema del sufrimiento a partir de la filosofía, mientras que los escritos cristianos lo abordan teniendo en cuenta la teología. En mi humilde opinión, ambos enfoques ponen a un lado la importancia de la persona que sufre
dejándola, con más preguntas que respuestas en cuanto al motivo y la manera por qué suceden esas cosas y por qué están sufriendo. El punto de vista secular habla que Dios no existe. Si existiera, no permitiría el sufrimiento. Y si existe, es un Dios malo, del cual son equivocaciones teológicas profundas y absurdas que no están basadas en la palabra de Dios. El punto de vista cristiano dice que se pasan por luchas, pruebas, tribulaciones. La mayoría del pensamiento cristiano es que la persona debe estar en pecado, cosa que está lejos de la verdad, cosa que no es verdad y que no fue el hecho de Job. Entonces, Dios escogió a este hombre para traer luz a las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Por qué Dios permite el mal y el sufrimiento y el padecimiento? ¿Y con qué propósito Dios permite? Porque hay áreas en nuestras vidas que necesitan cambiar. Y la única manera que Él sabe y conoce la estructura de cada persona es permitiendo el sufrimiento y el padecimiento. Todos los que han sufrido sufren, ya sea por cualquier causa, tienen preguntas y dudas de las mismas que tenía Job, tales como: ¿qué me está sucediendo? ¿O por qué me está pasando eso? ¿Se preocupará Dios por lo que estoy afrontando? ¿Por qué Dios permite el dolor en mi vida? ¿Dónde está Dios en medio de mi aflicción? ¿O cuál es el propósito, la meta que Dios quiere para que yo aprenda con eso? ¿Por qué tiene que ocurrir exactamente en ese momento? ¿Por qué yo debo padecer? ¿Qué hice mal? ¿Dónde he fallado? Como cristiano que soy, ¿tendrá algún provecho esa situación para mí? ¿Cuál es el propósito en mi dolor y sufrimiento para que yo crezca espiritualmente? Todas esas son preguntas reales. Todos somos humanos, todos lloramos, todos tenemos sentimientos, emociones. Entonces, esas preguntas son válidas. Todos tenemos pruebas, todos tenemos emociones. Durante la pandemia se quedó claro que la pandemia agarró muchos, miles y millones de cristianos alrededor del mundo despreparados. Muchos se descarriaron, muchos fueron al mundo y todavía no regresaron al Señor, se enfriaron porque no estaban listos cuando vino la prueba. Pruebas vienen, usted tiene que estar listo, maduro en la palabra de Dios, porque pruebas vienen. Está escrito en la palabra de Dios, Isaías 43, cuando pases por las aguas estaré contigo. Ellas no te van a ahogar, ellas no te van a quemar, estaré contigo en tu prueba, en la aflicción. Dios nunca dijo en su palabra que nos iba a librar de las pruebas, tribulaciones. Él dijo: estaré contigo en las pruebas y tribulaciones. Jesús mismo dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido el mundo. Dios permitió estar con nosotros, no librarnos de las pruebas. Los 3 jóvenes hebreos fueron al fuego en Daniel capítulo 3. Y Dios los libró en el fuego con la estatua de Nabucodonosor. A unos Dios libra antes de ir al horno caliente. Otros Dios los libra adentro del horno caliente. No importa cuál sea la forma, Dios nunca te va a abandonar. Cada uno de esos razonamientos y esas preguntas incógnitas son válidas para la persona que sufrió y está sufriendo, sin importar la prueba que atraviese. Por eso es que mi propósito es de procurar que usted entienda que usted va a pasar por pruebas. Predicadores que dicen que todo está bien, que usted nunca tendrá problemas, nunca tendrá pruebas, nunca tendrá un infortunio, una pérdida, o usted nunca tendrá problema financiero, o nunca va a enfermarse, o algo así, está fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que eso no va a suceder a usted. La palabra de Dios dice que Dios estará contigo, que en la prueba Él te va a ayudar, que en la enfermedad Él te va a sanar, pero no dice que Él te iba a librar en todo el momento. Entiende que a luz de las Escrituras, porque Dios concede, Él da su permiso, es para que en medio de las pruebas, cuando estas nos sobrevengan, las dificultades y pena, enfermedades, tribulaciones abrumadoras de nuestra vida, es para maturarnos espiritualmente. Es lógico que nunca sepamos ni entendamos en su totalidad por completo del dilema y del sufrimiento que afronta la humanidad. Ese es un tema muy, muy profundo. Es solo vamos a saber cuando estuviéramos nosotros en la presencia de Dios. Eso solo lo sabe Él. Aún así, es mi oración y mi deseo que descubras algunas respuestas a lo relacionado con ese tema. Y que las palabras hoy, la palabra de Dios, penetra en tu corazón. Y yo estoy seguro que te llevará a un nivel espiritual mucho más alto y profundo cuando sepas, entiendas
y pongas en práctica los principios bíblicos establecidos en las Escrituras de cómo lidiar con el dolor y el padecimiento, sea el que usted esté pasando. La Biblia es honesta, la Biblia es transparente, la Biblia es sincera, la Biblia es la verdad. La Biblia dice que todos los hombres y mujeres de Dios, los personajes de la Escritura, tuvieron sus pruebas, tuvieron problemas, tuvieron enfermedades, padecimientos. Todos, muchos fallaron, pecaron, pero se reconciliaron con Dios. Los grandes personajes de la Biblia, hombres y mujeres, todos tuvieron experiencias diferentes, pero todos salieron adelante porque Dios estaba con ellos. Junto con la palabra de Dios, la Biblia y la ayuda del Espíritu Santo, con la propia experiencia de Cristo sufrir durante su vida en ministerio y muerte en la cruz, es donde tratamos nosotros de entender por qué Dios determina ciertas cosas y decisiones que nos parecen sin sentido, cosas que no entendemos. Si pudiéramos entender, entonces imagínense, Dios no va a bajar a nuestro nivel para explicarnos, por eso Él es Dios. Si pudiéramos entender todo lo que Dios hace, entonces Él no sería Dios. Dios es Dios. Por eso no se entiende con la mente, se cree con el corazón. Además, debido a que Él tiene todo el poder bajo el control, debemos reconocer que Él sabe todas las razones y propósitos presentes, lo que están pasando ahora, lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar. Todos los por qué, todo lo que nos inundan ante las adversidades y los padecimientos. Dios conoce todas las cosas. Sin duda, Dios es inmensamente grande y poderoso para nosotros poder entender con nuestra mente pequeña y limitada. Dios es un Dios grande e ilimitado. Al igual que para que podamos comprender cómo es que Dios, en la persona de Jesucristo, se hizo hombre para salvar nuestros pecados. Un gran misterio. No obstante, debemos tener siempre en cuenta que Él sabe, Él entiende y Él conoce lo que estamos atravesando. Dios sabe de tu problema y tu dolor ahora. Él sabe de tu padecimiento y desea ayudarte en ese momento de aflicción, de prueba y de padecimiento. Y Cristo sabe lo que es sufrir. Él sufrió durante su vida y ministerio. Él sufrió en la cruz. Pero al tercer día Él se levantó con poder y autoridad. Y Él sabe y Él entiende. La Biblia dice bien claro en Hebreos capítulo 2 y Hebreos capítulo 4 que tenemos un sumo sacerdote que entiende, que se compadece, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él sabe redimirnos de nuestros problemas porque Él pasó todas las pruebas y luchas y tribulaciones y tentaciones que nosotros estamos pasando y mucho más porque Él llevó el pecado y la enfermedad de toda la humanidad, pero triunfó sobre el diablo y las huestes satánicas con poder y con autoridad. Así que Cristo sabe lo que es sufrir. Y Cristo está con usted en ese momento de dolor. Dios ve sus lágrimas. Él sabe su dolor. Él conoce tu corazón. Él ha oído tus oraciones. Y Él está con usted. Y Él no le dejará nunca. Dice bien claro Hebreos 13. No te dejaré y no te desampararé. Así que Cristo está con usted. Y usted no tiene razón ninguna de temer y razón ninguna absoluto de flaquear en su fe. Usted tiene que determinarse y perseverar como Job, sabiendo que Dios está con usted. Job dijo bien claro, Él me probará y saldré como el oro. Entonces, en ese momento, Dios está con usted. Él conoce y sabe lo íntimo de su corazón, sus problemas, su necesidad, todo lo que usted está pasando. Él conoce, Él te ama. Él murió en la cruz, Cristo, y resucitó con poder y con autoridad. Y Él está con usted. Ese es el final de la primera parte de ese mensaje, los padecimientos de Job. Quede con nosotros para la segunda parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bendiciones a usted y su familia. Ese es el final de la primera parte y ahora viene la segunda parte. Bendiciones. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo
y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jude for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robinson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas
como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital, con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.